Una nueva historia aguarda en las sombras. Bienvenidos a Venganza Perfecta. Antes de encender la luz sobre el misterio de hoy, cuéntenos. ¿Desde qué ciudad nos escuchan en este preciso instante? Silencio ahora. Porque la narración comienza. Esa noche, cuando salía del garaje, un grupo de matones bloqueó mi coche, sus barras de hierro y navajas brillando bajo las luces amarillas de la calle. Pensé que mi vida había terminado hasta que el viejo conserje de la empresa apareció de repente. En meros segundos, derribó a cada uno de ellos con la precisión de un experto en combate cuerpo a cuerpo. Estaba atónito. Este no era solo un limpiador ordinario, sino un exmarine con un pasado misterioso. Me susurró al oído: quien te quiere muerto no está lejos. Está más cerca de lo que crees. Desde ese momento, entré en una verdadera pesadilla. Una en la que el culpable no era otro que mi propia carne y sangre. Hola, mi nombre es Lincoln Fletcher. Tengo 38 años y vivo en Phoenix, Arizona, donde el sol del desierto abrasa todo, desde la arena hasta los sueños de la gente. Soy el CEO de Skyline Dynamics, una empresa de tecnología de la construcción que levanté desde cero con mis propias manos. Desde fuera, podrías pensar que soy un hombre de éxito con una reluciente oficina en el centro, contratos millonarios y un equipo joven y apasionado. Pero si me preguntaras con sinceridad, te diría que el camino para llegar hasta aquí no fue precisamente un camino de rosas. Fue un viaje lleno de sangre, sudor y cicatrices emocionales que aún perduran, como una sombra que nunca se va. Nací en una familia con una larga tradición en la industria de la construcción de Arizona. Mi padre, Martin Fletcher, era el director de Fletcher Construction Group, una empresa que una vez fue el orgullo del estado, con proyectos masivos que se extendían desde Phoenix hasta Tucson. Mi madre, Gloria, estaba a su lado, gestionando las finanzas y las asociaciones con una sonrisa fría y unos ojos que no perdían detalle. Eran una pareja de poder, pero obstinadamente tradicional. Mi padre creía que su enfoque rígido y autoritario, basado en viejas conexiones, era el único camino hacia el éxito. Cualquier idea nueva o innovación era descartada como una tontería. Trabajé para Fletcher Construction Group cuando era joven, recién salido de la universidad. Me uní a la empresa con un fuego en mi interior, convencido de que podía traer un cambio e impulsar el negocio adoptando la tecnología y los métodos de construcción modernos. Propuse usar software avanzado de gestión de proyectos, materiales ecológicos e incluso experimentar con diseños más atrevidos. Pero cada vez que hablaba, mi padre me miraba con una mezcla de lástima y desprecio. Lincoln, te crees más listo que yo, decía, con la voz baja y afilada como una cuchilla. Esta empresa ya era fuerte antes de que tú nacieras, y seguirá siéndolo sin tus ideas fantasiosas. Mi madre no era mejor. Siempre se ponía del lado de mi padre o, peor aún, de mi hermano menor, Sane. 7 años menor que yo, Sane era arrogante, un playboy, e infinitamente mimado por nuestros padres. Nunca tuvo que demostrar su valía, nunca se enfrentó a las duras palabras de mi padre ni a las miradas decepcionadas de mi madre. Sane tenía todo su apoyo. Dinero, conexiones, un puesto cómodo en la empresa. Mientras yo luchaba por el reconocimiento, a Sane le bastaba con aparecer, mostrar su deslumbrante sonrisa y contar un par de chistes para que le dieran todo en bandeja. Una vez, cuando intenté convencer a mi padre de invertir en un proyecto de energía renovable, Sane se rió a carcajadas en medio de una reunión, llamando a mi idea infantil. Mis padres se unieron como si fuera una broma familiar de la que yo no formaba parte. El punto de inflexión llegó cuando tenía 28 años. Durante una reunión familiar, mientras intentaba una vez más presentar un plan para modernizar la empresa, mi padre se levantó y golpeó la mesa con la mano. Lincoln, gruñó, con los ojos encendidos. Nunca tendrás lo que hace falta para heredar esta empresa. Si no te gusta cómo hago las cosas, lárgate. Sus palabras me hirieron como una daga en el pecho. Me quedé helado, sintiendo como mi mundo se derrumbaba. Mi madre permaneció sentada en silencio, sin decir nada. Sane sonrió con suficiencia, sus ojos brillando de triunfo. Dejé la empresa familiar poco después, no porque quisiera rendirme, sino porque sabía que quedarme significaba vivir para siempre a la sombra de mi padre, a la sombra de Sane y bajo el peso de unas expectativas que nunca podría cumplir. Me fui sin nada más que unos pocos amigos leales y la firme creencia de que podía construir algo más grande. Ese fue el día en que nació Skyline Dynamics.
Los primeros años de la puesta en marcha fueron una pesadilla. Mis amigos y yo trabajábamos en una pequeña oficina en los suburbios de Phoenix con escritorios desvencijados y ordenadores anticuados. Aceptábamos pequeños proyectos, reparaciones de viviendas, construcciones comerciales de tamaño medio, trabajos que Fletcher Construction Group ni siquiera miraría. Mi padre se burlaba de mi empresa, llamándola un apestoso montón de basura, nada más. Mi madre decía que estaba cavando mi propia tumba. Sane, como de costumbre, solo se mofaba y predecía que volvería arrastrándome ante nuestros padres. Pero no me rendí. Pasaba noches en vela perfeccionando diseños, llamando a clientes, convenciéndolos de que creyeran en la visión de Skyline Dynamics. Integramos la tecnología en la construcción, software de gestión de proyectos, materiales avanzados, ahorrando tiempo y costes. Poco a poco, los pequeños proyectos se convirtieron en contratos más grandes, un restaurante, un centro comercial, luego, un moderno complejo de oficinas en el centro de Phoenix. Skyline Dynamics empezó a llamar la atención y comencé a sentir un orgullo que nunca había conocido trabajando para mi padre. Después de 10 años, Skyline Dynamics se convirtió en un nombre formidable en la industria de la construcción de Arizona. No solo competíamos, sino que estábamos superando a los grandes actores, incluido Fletcher Construction Group. La empresa de mi padre, anclada en sus métodos anticuados, empezó a flaquear. Perdieron cuota de mercado. Viejos socios se pasaron a nosotros. Y los lucrativos contratos de los que mi padre se jactaba ahora llegaban a Skyline Dynamics. No me propuse destruirlos. Pero cada contrato que ganábamos dejaba claro que mis padres y Sane me veían como una espina clavada. Las tensiones familiares empeoraron. Las escasas cenas familiares se convirtieron en silenciosos campos de batalla. Mi padre dejó de mencionar mi empresa, pero sus miradas amargas lo decían todo. Mi madre defendía constantemente a Sane, incluso cuando llegaba tarde, borracho o se burlaba abiertamente de mí. Sane, respaldado por nuestros padres, se volvió más arrogante. En una reunión familiar, preguntó en voz alta delante de todos: Lincoln, he oído que tu empresa ha conseguido un gran contrato, ¿eh? Seguro que puedes mantenerlo, o lo perderás como perdiste tu puesto en la empresa de papá. La sala estalló en carcajadas, excepto yo. Me tragué el dolor y permanecí en silencio. En el fondo, sabía que había elegido el camino correcto. Skyline Dynamics no era solo una empresa. Era la prueba de que no era el fracaso que mi padre decía. Cada edificio que levantábamos, cada contrato que conseguíamos era un testimonio de que podía tener éxito sin la aprobación de mis padres o de Sane. Poco sabía yo que, a la sombra de esos éxitos, se estaba gestando una tormenta en silencio. Un complot que nunca podría haber imaginado, orquestado por las mismas personas a las que una vez llamé familia. Todo comenzó una noche, tarde, en la sede de Skyline Dynamics, bajo luces fluorescentes parpadeantes y un escalofrío espeluznante que insinuaba algo siniestro. Salí de la oficina, con el maletín de cuero pesado en la mano, y el sonido de la puerta al cerrarse con llave resonó bruscamente en el pasillo desierto. El reloj se acercaba a la medianoche, y todo el edificio parecía envuelto en un silencio sepulcral. Las luces de neón del techo parpadeaban débilmente, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre el suelo de mármol. El sonido de mis zapatos de vestir resonaba rítmicamente, una melodía monótona en el espacio silencioso. Pulsé el botón del ascensor y el agudo din sonó, frío y penetrante como una advertencia que nadie escuchaba. El ascensor me llevó al sótano, donde esperaba el garaje. Cuando las puertas se abrieron, una ráfaga de aire frío me golpeó la cara, trayendo consigo el olor a aceite de motor y hormigón húmedo. Avancé, mis pasos resonando, y por un momento, sentí una opresión en el pecho. Algo no iba bien, pero no podía identificar qué era. Quizás es solo el agotamiento, me dije, o mi mente estresada imaginando todo tipo de tonterías. Apenas había dado unos pasos cuando una figura surgió de la esquina del pasillo que conducía al aparcamiento. Era el viejo Alan Hayes, el conserje que había estado trabajando en este edificio desde que se fundó Skyline Dynamics. Era frágil, su delgada figura encorvada, su pelo gris desaliñado bajo una gastada gorra de béisbol. Su carro de limpieza traqueteaba ruidosamente, y a la tenue luz, su rostro parecía grabado con profundas arrugas, como un mapa de los años que había vivido. «Hola, señor». «Allen», dije,
forzando una sonrisa educada a pesar de mi deseo de llegar a casa rápidamente. ¿Trabajando hasta tarde esta noche? El anciano no respondió de inmediato. Detuvo su carro, sus manos nudosas agarrando con fuerza el mango de la escoba y sus penetrantes ojos fijos en los míos. Había algo en su mirada que me hizo detenerme. No era la mirada de un conserje ordinario. Era aguda, como si pudiera ver a través de mí, a través de la pulida fachada de hombre de negocios que llevaba cada día. No deberías salir esta noche, Lincoln, dijo, su voz baja y ronca, cada palabra elegida con cuidado. No es seguro. Parpadeé, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Solté una pequeña risa, tratando de aligerar el ambiente. Señor Alan, solo voy a casa. ¿Qué tiene de inseguro? Él no sonrió. Se acercó más, el carro traqueteando como una advertencia. Sus ojos permanecieron fijos en mí, y por un momento, un escalofrío recorrió mi espalda. Hay cosas que no ves, susurró, su voz tan baja que tuve que esforzarme para oírla. Pero yo las veo, y te digo que esta noche no es seguro. Fruncí el ceño, con un atisbo de irritación. ¿Qué le pasaba a este tipo? Sabía que Alan Hayes era un tipo peculiar. Siempre trabajando en silencio, hablando rara vez, a veces desapareciendo durante horas sin que nadie supiera dónde iba. Pero nunca lo había considerado el tipo de persona que soltaba tonterías crípticas para asustar a la gente. Señor Allen, dije, manteniendo un tono calmado. Aprecio su preocupación, pero estoy bien. De verdad. Solo necesito llegar a casa y dormir. No se movió. Se quedó allí, bloqueando el camino hacia el aparcamiento como si intentara detenerme. No lo entiendes, dijo, su voz aún baja, pero ahora con un tono de urgencia. He visto cosas como esta antes. Las señales, la gente merodeando por aquí. No ignores lo que te estoy diciendo, Lincoln. Mi irritación creció. Había sido un día agotador, lidiando con todo, desde reuniones tensas con clientes hasta la presión de un contrato inminente. Lo último que necesitaba era un viejo conserje lanzándome advertencias vagas que me mantendrían despierto por la noche. Señor Alan, dije, mi voz elevándose ligeramente. No tengo tiempo para esto. Necesito irme. Usted también debería descansar un poco. Es tarde. Pasé a su lado, deliberadamente, evitando mirar hacia atrás. Pero después de unos pasos, su voz cortó el aire detrás de mí, fría y cortante. Si estás decidido a irte, al menos enciende los faros y revisa el espejo retrovisor. No ignores lo que he dicho, Lincoln. Te arrepentirás si lo haces. Me detuve por una fracción de segundo, mi corazón latiendo más rápido. Había algo en su tono que hacía imposible ignorarlo por completo. Un viejo conserje, probablemente trabajando demasiado tiempo en este sombrío garaje, dejando volar su imaginación. Sacudí la cabeza y seguí caminando hacia el aparcamiento, mis pasos resonando en el espacio frío. El garaje del sótano se abrió ante mí, vasto y oscuro, iluminado solo por bombillas fluorescentes parpadeantes. Mi SUV negro estaba aparcado en la esquina más alejada, silencioso como un espectro esperando. Agarré mi maletín con fuerza, acelerando el paso, tratando de sacudirme la inquietud que se aferraba a mí. Las palabras de Alan persistían en mi mente, sin ser invitadas. Esta noche no es seguro. Revisa tu espejo retrovisor. Abrí la puerta del coche, arrojé el maletín en el asiento del pasajero y me deslicé en el del conductor. Las llaves tintinearon mientras las insertaba en el encendido, y el motor rugió, rompiendo el silencio del garaje. Encendí los faros, sus haces blancos cortando la oscuridad, iluminando los fríos pilares de hormigón. Miré el espejo retrovisor solo para asegurarme, pero no vi nada más que sombras vagas. Ridículo, murmuré, riéndome de mí mismo. Estás dejando que un viejo te afecte, Lincoln. Pisé el acelerador y el coche avanzó lentamente hacia la salida. Encendí la radio, esperando algo de música para disipar la pesada atmósfera, pero la señal era irregular, emitiendo solo una estática molesta. Suspiré, la apagué y me concentré en conducir. La salida del garaje se cernía delante, un túnel oscuro que conducía a la superficie, donde esperaban las luces de la ciudad. Pero justo cuando estaba a punto de acelerar, una extraña sensación me invadió.
Sentí como si alguien me estuviera observando desde algún rincón oculto en la oscuridad. Miré de nuevo el espejo retrovisor. Y esta vez, mi corazón pareció detenerse. Por un instante fugaz, juraría que vi una figura pasar corriendo detrás de mi coche, veloz como una sombra. Pisé el freno de golpe, girando la cabeza, pero no había nada, solo oscuridad y silenciosos pilares de hormigón. Maldita sea, murmuré, con el corazón palpitante. Te estás asustando a ti mismo, Lincoln. Cálmate. Respiré hondo, tratando de estabilizarme. El SUV avanzó lentamente por el túnel que salía del garaje. Los faros cortaban la oscuridad, iluminando las manchadas paredes de hormigón. El bajo rugido del motor no era suficiente para ahogar la inquietud que me oprimía el pecho. Miré el espejo retrovisor una vez más solo para asegurarme, pero no vi nada más que sombras vagas. Solo te estás asustando, Lincoln, murmuré, intentando restarle importancia con una risa. Pero la risa sonó hueca, incapaz de disipar el frío que se extendía por mi cuerpo. Cuando me acercaba al final del túnel, cerca de la salida que conducía a la superficie, un sonido ensordecedor rompió el silencio. ¡Bam! 3 coches irrumpieron desde ambos lados, bloqueando la salida como un muro de acero. Sus faros resplandecían, apuntando directamente a mis ojos, obligándome a entrecerrarlos. Mi corazón se aceleró, la sangre subiendo a mi cabeza. ¿Qué diablos es esto?, murmuré, agarrando el volante con fuerza. Las puertas de los coches se abrieron al unísono. De las sombras, emergieron 4 o 5 figuras, sus movimientos lentos pero amenazantes. Llevaban máscaras negras, ocultando sus rostros, con solo sus ojos fríos y brillantes visibles bajo los faros. Uno sostenía una barra de hierro. Otro blandía una navaja, su hoja de acero destellando con cada barrido de la luz. El líder, más alto que el resto, vestido con una chaqueta de cuero negra, me señaló con la barbilla. Su voz era profunda y rasposa, como si estuviera entrenada para infundir miedo. «Sal del coche, Fletcher», dijo, su tono gélido. «Esta noche no vas a casa». Me quedé helado, sin aliento. Esto no era un robo al azar. Sabían mi nombre. Me estaban atacando a mí. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era su plan? En esa fracción de segundo, una docena de preguntas se arremolinaron en mi mente, pero no tuve tiempo de responderlas. Instintivamente, cerré las puertas del coche, mis manos temblorosas buscando el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta. «Mantén la calma», me dije. «Llama al 911. La policía vendrá». Pero antes de que pudiera marcar, sonó un estruendo atronador. El matón con la barra de hierro la estrelló contra el parabrisas, creando una larga grieta en forma de telaraña. Me encogí, el teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo. «Sal ahora», ladró el líder, su voz ahora teñida de ira. Golpeó el parabrisas de nuevo, y supe que no resistiría muchos más golpes. Mi corazón latía salvajemente, el sudor perlaba mi frente. Miré el espejo retrovisor, esperando una ruta de escape, pero ambos lados estaban completamente bloqueados. Estaba atrapado como un animal en una jaula. Justo cuando pensaba que todo había terminado, una figura irrumpió de repente desde detrás de un pilar de hormigón. Parpadeé, incapaz de creer lo que veía. Era Alan Hayes, el frágil y anciano conserje con el que había hablado hacía apenas unos minutos. Estaba allí, silencioso pero resuelto, sosteniendo solo una escoba de hierro con un reluciente mango de acero. Su delgada figura y su desaliñado pelo blanco estaban bañados por la tenue luz, pero algo en su postura me provocó un escalofrío. Esa no era la postura de un anciano cualquiera. Era la postura de alguien acostumbrado al peligro. Los matones también lo vieron. El líder se giró, con una mueca de desprecio. «Viejo, lárgate», gruñó. «Este no es tu sitio. Piérdete si no quieres problemas». Alan no respondió. Avanzó, lento pero firme, sin apartar la vista de ellos. La escoba giraba ligeramente en sus manos, empuñada como un arma que dominaba. «Le advertí», dijo, con voz baja y tranquila, la mirada fija en el líder. «Esta noche no es segura. Y ahora ustedes son los que pagarán por ignorarlo». El matón de la barra de hierro se rió, el sonido resonando en el frío garaje.
Este viejo está loco, dijo, y luego lanzó la barra hacia Alan, con la intención de derribarlo. Pero lo que sucedió a continuación me dejó sin palabras. En un instante, Alan se hizo a un lado, la escoba barrió hacia abajo para golpear la rodilla del matón. El hombre gritó, tropezó y se desplomó, la barra cayó al suelo con estrépito. Antes de que los demás pudieran reaccionar, Alan giró, su codo se estrelló contra el rostro del segundo matón, que cayó hacia atrás, agarrándose la cara y gimiendo. Yo estaba sentado en el coche, con la boca abierta, incapaz de procesar lo que estaba viendo. El viejo conserje, que yo pensaba que solo barría suelos y vaciaba papeleras, se estaba enfrentando a un grupo de matones como un guerrero experimentado. Sus movimientos eran precisos, deliberados, como si hubiera sido entrenado para momentos como este. Otro matón cargó, su navaja brillando. Grité, tratando de abrir la puerta para ayudar, pero Alan parecía tenerlo todo bajo control. Esquivó, desarmó al matón en un instante, y luego clavó la navaja en el suelo, fijándola al hormigón. El sonido del metal golpeando el cemento resonó bruscamente, como una advertencia. Los matones entraron en pánico. Los que quedaban retrocedieron, con los ojos desorbitados por el miedo. El líder maldijo, su voz temblaba. ¿Quién demonios es este viejo?, gritó, y luego hizo una señal a su equipo. Vámonos. Se apresuraron a arrastrar a sus compañeros heridos a los coches, las puertas se cerraron de golpe mientras los vehículos arrancaban y salían a toda velocidad del garaje. Sus luces traseras se desvanecieron en el túnel, dejando tras de sí un pesado silencio. Me quedé allí sentado, respirando con dificultad, mi corazón todavía latiendo como si fuera a explotar. Abrí la puerta del coche y salí, mis piernas temblaban tanto que casi me caigo. Alan estaba allí, ajustándose su gastada chaqueta como si lo que acababa de pasar fuera una tarea sin importancia. La escoba de hierro permanecía en su mano, una fiel compañera. Lo miré fijamente, tartamudeando, sin saber qué decir. Dios mío, ¿quién eres?, logré decir finalmente. Pensé que solo eras un conserje. Alan me miró, sus ojos se suavizaron, pero aún conservaban esa agudeza indescriptible. Se encogió de hombros, su voz baja y tranquila. Creo que deberíamos sentarnos y hablar un poco, Lincoln. Para calmarnos y entendernos mejor. Asentí, todavía en estado de shock. El garaje volvió a quedar en silencio, roto solo por mis respiraciones entrecortadas. Miré fijamente a Alan. El hombre que hacía apenas unos minutos pensaba que no era más que un inofensivo conserje anciano ahora se erguía ante mí como un enigma viviente. Vamos, dijo Alan, señalando hacia una esquina del garaje donde había un pequeño banco para que descansaran los guardias de seguridad. Siéntate un rato. Necesitas respirar. Y yo necesito explicar. Lo seguí, con las piernas aún temblorosas, mi mente dando vueltas con 1000 preguntas. Nos sentamos en el banco, el débil resplandor de la bombilla del techo proyectaba un tenue halo a nuestro alrededor. El garaje estaba helado, pero el sudor todavía perlaba mi frente. Miré a Alan, buscando palabras para empezar, pero todo lo que pude articular fue, tú. Acabas de salvarme la vida. Pero, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Y cómo sabías que esto iba a pasar? Alan sonrió, una sonrisa débil pero significativa, como si hubiera estado esperando esta pregunta durante mucho tiempo. Se quitó su gastada gorra de béisbol, revelando su desaliñado pelo blanco, y se reclinó, sus manos nudosas descansando sobre sus rodillas. Mi nombre es Alan Hayes, comenzó, su voz baja y deliberada como si estuviera relatando una historia enterrada durante demasiado tiempo. Tengo 67 años. Y no soy solo un viejo conserje como pensabas. Parpadeé, esperando. Alan respiró hondo, sus ojos vagando por el garaje como si miraran hacia un pasado lejano. Fui marine de los Estados Unidos, dijo, serví en 3 zonas de guerra, desde Vietnam hasta lugares de los que probablemente nunca has oído hablar. Lo he visto todo. Guerra, sangre y cosas aún peores. Cuando dejé el servicio, no quería ser un viejo contando historias de guerra en un bar. Elegí una vida tranquila, haciendo trabajos sencillos como este. Señaló el carro de limpieza cercano. Pero no te dejes engañar, Lincoln. Una vez que has vivido esos días, tus instintos nunca duermen. Escuché,
con la boca seca. Un exmarine trabajando como conserje en mi edificio. Sonaba como algo sacado de una película. Pero después de lo que acababa de presenciar, no me atreví a dudar de él. Entonces, ¿sabías algo?, pregunté, mi voz temblaba. ¿Sobre ellos? ¿Sobre lo que acaba de pasar? Alan asintió, un brillo de acero en sus ojos. Durante las últimas semanas, he notado gente merodeando por este edificio. Coches extraños aparcados en la esquina. Tipos con ropa oscura parados al otro lado de la calle fumando, observándolo todo. No eran ladronzuelos, Lincoln. Se movían con un propósito, como si estuvieran explorando. Reconocí el olor del peligro de inmediato. Los instintos de un viejo soldado nunca fallan. Un escalofrío recorrió mi espalda. Pero, ¿por qué atacarme a mí?, pregunté, mi voz casi quebrándose. Solo soy un hombre de negocios, no un criminal. No tengo enemigos. O al menos, no creía tenerlos. Alan me miró, su mirada ahora cautelosa. Eres un hombre de éxito, Lincoln, dijo, su voz baja pero aguda. Skyline Dynamics está creciendo, ganando cuota de mercado, y eso te convierte en un objetivo. El éxito siempre engendra envidia en esta industria. Podría ser un competidor o alguien que quiere detenerte. Aún no sé quién, pero sé una cosa. Esos tipos no actuaban al azar. Fueron contratados y alguien les pagó para que vinieran a por ti. Sus palabras me provocaron un escalofrío. Pensé en los importantes contratos que Skyline Dynamics había ganado recientemente. Las miradas amargas de los actores de la industria. Pero entonces, otro pensamiento se coló. Uno que no quería enfrentar. Mi padre, mi madre, Sane. No. Sacudí la cabeza, tratando de desterrar la imagen. Puede que no les cayera bien, que resintieran mi éxito, pero eran mi familia. No podían. No harían algo así. ¿O sí? Se me hizo un nudo en la garganta. Alan pareció leer mis pensamientos. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Coloqué un dispositivo de rastreo debajo de uno de sus coches, dijo, su tono tranquilo pero seguro. No durante la pelea. Ya no soy tan rápido, se rió suavemente, el primer atisbo de humor que había visto en él. Cuando los vi entrar en el garaje, me deslicé detrás de un pilar antes de que me vieran. Lancé el rastreador debajo del coche más cercano mientras se acercaban. Por suerte para nosotros, estaban demasiado concentrados en ti como para notarme. Sacó un viejo teléfono del bolsillo de su chaqueta y abrió la pantalla. Un punto rojo parpadeaba en un mapa. ¿Dónde están ahora?, pregunté, mi voz ronca. En un almacén en las afueras de Phoenix, respondió Alan. Si quieres saber quién está detrás de esto, tenemos que seguir el rastro. Miré el punto rojo parpadeante, mi corazón latiendo con más fuerza. ¿Y si llamamos a la policía?, pregunté, mi voz temblorosa. ¿No es eso lo que deberíamos hacer? Alan negó con la cabeza. La policía podría atrapar a los matones, pero solo son sicarios. El verdadero cerebro, el que les pagó, no mostrará su cara tan fácilmente. Si quieres la verdad, Lincoln, tienes que llegar hasta el final. Pero te advierto, la verdad podría no ser lo que quieres oír. Me quedé allí, mi mente dando vueltas. Una parte de mí quería llamar al 911, dejar que la policía se encargara de todo y terminar esta pesadilla. Pero otra parte, en lo más profundo, ardía por saber la verdad. Pensé en el enorme contrato que Skyline Dynamics estaba a punto de firmar, uno que podría transformar el futuro de la empresa. Pensé en las miradas venenosas de mis padres y Sane, las palabras hirientes que me habían lanzado. Si esto era un complot, si alguien estaba tratando de destruirme, necesitaba saberlo, sin importar cuán dolorosa pudiera ser la verdad. Respiré hondo y miré directamente a los ojos de Allen. De acuerdo, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Iré contigo, pero si esto involucra a mi familia, hice una pausa, con un nudo en la garganta. No estoy seguro de tener la fuerza para enfrentarlo. Alan me puso una mano nudosa en el hombro, su mirada tan firme como el acero. La verdad, sea cual sea, debe ser enfrentada, Lincoln, dijo. Y esta vez, no estás solo. Asentí,
pero mi corazón todavía estaba inundado de inquietud. Las palabras de Alan eran como un viento frío que me provocaba escalofríos. La verdad. La anhelaba, pero al mismo tiempo la temía. Miré el punto rojo parpadeante en la pantalla del teléfono de Allen. Era como una invitación que me arrastraba a una pesadilla que no estaba preparado para enfrentar. Pero sabía que si me daba la vuelta ahora, viviría para siempre en la duda y el miedo. De acuerdo, dije, mi voz resuelta. ¿Por dónde empezamos? Alan esbozó una sonrisa fugaz, lo suficiente para calmar la tormenta dentro de mí. Mañana por la mañana, dijo, levantándose y ajustándose la chaqueta. Descansa un poco. Necesitas estar lúcido. Revisaré la señal del rastreador y haré un plan. Nos vemos en el café de enfrente del edificio a las 8 de la mañana. Asentí, pero mi mente seguía dando vueltas. Mientras Alan se alejaba, su frágil figura desvaneciéndose en las sombras del garaje, me sentí como un niño perdido, salvado de una pesadilla solo para entrar en otra. Me subí a mi coche, mis manos todavía temblorosas mientras insertaba la llave. El motor rugió, pero no arranqué de inmediato. Me quedé allí, mirando el espejo retrovisor como si las sombras de los matones todavía acecharan en algún lugar de la oscuridad. A la mañana siguiente, llegué al café antes de lo planeado. Phoenix estaba despierta, la luz del sol del desierto entraba por las ventanas, pero no podía disipar el frío de mi corazón. Me senté en un rincón, mi café negro enfriándose frente a mí, mis ojos fijos en la gente que pasaba por fuera. Cada vez que sonaba la campana de la puerta, me sobresaltaba, medio esperando que los matones me hubieran encontrado. No había dormido mucho la noche anterior. Las imágenes de máscaras negras, el sonido de la barra de hierro rompiendo mi parabrisas y Alan derribando a los atacantes se repetían en mi mente como una película de terror en bucle. Exactamente a las 8 de la mañana, Alan entró, todavía con su vieja gorra de béisbol y su chaqueta de conserje. Se sentó frente a mí, colocando su teléfono sobre la mesa. El punto rojo en la pantalla se había detenido en un lugar en las afueras de Phoenix. Se detuvieron aquí, en un restaurante de lujo en el centro, dijo Alan, señalando el mapa. Eso significa que se van a reunir con alguien. Probablemente la persona que los contrató. ¿Un restaurante?, repetí, frunciendo el ceño. ¿Quién se reúne con un grupo de matones en un lugar así? Alan se encogió de hombros, sus ojos agudos. Gente con dinero y poder. Gente que quiere mantener sus manos limpias mientras contrata a otros para hacer su trabajo sucio. Tamborileó los dedos sobre la mesa, bajando la voz. Los seguiremos, observaremos desde la distancia. Pero tienes que mantener la calma, Lincoln. Veas lo que veas, no actúes impulsivamente. Asentí, aunque no estaba seguro de poder lograrlo. Salimos del café y nos subimos al vehículo de Allen. Una vieja y desgastada camioneta plateada que nunca hubiera imaginado que poseía. Condujo por las bulliciosas calles de Phoenix, la dura luz del sol brillando en las ventanas de los rascacielos. Me senté en el asiento del pasajero, agarrando el cinturón de seguridad, tratando de que mi mente no se sumiera en los peores escenarios posibles. Cuando nos acercamos al restaurante, Alan aparcó en un lugar discreto a unos pocos edificios de distancia. Era un lugar lujoso con relucientes puertas de cristal y un letrero chapado en oro que decía The Oasis. Había oído hablar de él. Un lugar de moda donde empresarios y políticos se reunían para cerrar grandes tratos. Alan señaló una SUV negra aparcada cerca de la entrada. Ese es su coche, dijo. El rastreador sigue activo. Nos sentamos en la camioneta observando desde lejos. Pronto, vi a los matones salir de la SUV. Ya no llevaban máscaras, pero sus movimientos y su atuendo aún irradiaban peligro. Se dirigieron directamente al restaurante, subieron al segundo piso donde se encontraban las salas VIP privadas. Mi corazón se aceleró. ¿Con quién se reúnen ahí arriba?, murmuré, más para mí que para Alan. No respondió de inmediato. En cambio, sacó otro teléfono, uno más pequeño con un extraño dispositivo acoplado. Esto es un micrófono de contacto, explicó, su voz tranquila. Puede captar las vibraciones del sonido a través de las paredes. Si podemos entrar en la sala de al lado, podré oír lo que están diciendo. Lo miré incrédulo. ¿Tienes algo así? ¿De dónde lo sacaste?
Alan se rió, sus ojos brillando. ¿Crees que un marine retirado solo barre suelos? Tengo algunos viejos contactos y algunos juguetes de mis tiempos. Me hizo una seña para que lo siguiera. Vamos, tenemos que reservar una sala VIP justo al lado de la de ellos. Tragué saliva, mi corazón latiendo con fuerza, pero lo seguí. Entramos en el restaurante e intenté mantener una expresión neutra, como cualquier hombre de negocios que estuviera allí para comer. La anfitriona nos llevó al segundo piso, y por un golpe de suerte, la sala VIP de al lado de los matones estaba disponible. Alan la reservó rápidamente, una vez que la puerta se cerró, sacó el micrófono de contacto, colocándolo en la pared compartida. Se puso unos auriculares, concentrándose intensamente mientras yo permanecía allí, sintiendo que mi corazón podría explotar. Después de unos momentos de silencio, Alan me hizo una señal para que me quedara quieto. Cambió el dispositivo a un altavoz de bajo volumen y una voz llegó, clara pero amenazante. Mi hermano tiene que desaparecer antes de que se firme ese contrato, dijo la voz, fría y cortante. Familiar de una manera que me heló la sangre. Era Sane, mi hermano. No lo estropeen otra vez. Esta vez, que sea limpio. Sin rastros. Me quedé paralizado, mi corazón se detuvo. Sane, mi hermano, con quien había compartido cenas familiares, discutido, y esperaba que algún día me entendiera. Miré a Alan, rezando para que me dijera que había oído mal, pero sus ojos solo confirmaron mi peor temor. Uno de los matones respondió, su voz baja pero clara. Entendido. Lo vigilaremos. A la segunda va la vencida. ¿Un accidente de coche o un robo al azar? Mi cabeza daba vueltas, el mundo se desmoronaba a mi alrededor. No solo me querían muerto. Estaban planeando un segundo intento, más meticuloso, más despiadado. Un accidente de coche. Me acosarían. Quería irrumpir en la habitación de al lado, agarrar a Sane y gritar, exigiendo saber por qué. Pero Alan me puso una mano en el hombro, su mirada severa. Mantén la calma, susurró. Tenemos esta grabación. Es una prueba. Si te muestras ahora, lo perdemos todo y actuarán de inmediato. Apreté la mandíbula, lágrimas calientes amenazando con derramarse. Sane, mi propio hermano, estaba conspirando para matarme de nuevo. ¿Y si él era capaz de eso, quién más estaba involucrado? ¿Mi padre? ¿Mi madre? El pensamiento me apuñaló el pecho, pero no pude negarlo. Alan desmontó silenciosamente el dispositivo, lo guardó en su bolsillo y nos hizo una seña para que nos fuéramos. Salimos del restaurante, yo moviéndome como un fantasma, cada paso pesado como si llevara el peso del mundo. De vuelta en la camioneta, Alan me miró, su voz baja pero suave. ¿Estás bien, Lincoln? No respondí de inmediato. Miré por la ventana, la luz del sol de Phoenix ahora solo una fachada hueca que ocultaba la oscuridad debajo. No lo sé, dije finalmente, mi voz temblorosa. Si Sane está haciendo esto, si mi familia está detrás y no van a parar, no sé si podré soportarlo. Alan asintió, sin presionarme para que dijera más. Aún no sabemos toda la verdad, dijo. Pero la encontraremos. El siguiente paso es seguir el dinero. Rastrearlo hasta quien quiera que haya contratado a esos matones. Eso será una prueba innegable. Pero a partir de ahora, no vas a ninguna parte solo. Me mantendré cerca y tenemos que ser cuidadosos. Están planeando un segundo movimiento, Lincoln. Tenemos que ser más rápidos que ellos. Respiré hondo, tratando de reprimir la marea de emociones dentro de mí. Tengo que estar preparado, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Sea cual sea la verdad, necesito saberla, y no dejaré que ganen. Alan asintió, sus ojos brillando con una chispa de aprobación, pero aún conservando la cautela de un hombre experimentado. Arrancó la camioneta, su motor rugiendo, rompiendo el silencio de la esquina de la calle. La abrasadora luz del sol de Phoenix entraba por el parabrisas, pero no podía disipar el frío que me oprimía el pecho. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, imaginaba un coche negro pasando a toda velocidad o una figura sombría acechando al borde de la calle. Las palabras de Alan resonaban en mi mente. Te están vigilando. Un accidente de coche o un robo. Apreté los puños,
mis uñas clavándose en mis palmas como si el dolor físico pudiera ahogar la tormenta que se desataba dentro de mí. Volvimos a mi apartamento, pero Alan no me dejó quedarme solo. «¿No estás seguro aquí?», dijo, su voz baja, pero resuelta. «¿Saben dónde vives? A partir de ahora, te quedas conmigo, al menos hasta que tengamos suficientes pruebas». Asentí, sin discutir. Empaqué algo de ropa, mi portátil y algunos documentos, y luego seguí a Alan a una casa modesta y desgastada en las afueras de Phoenix, un lugar humilde con paredes desconchadas y un sillón gastado en la sala de estar. Pero aquí me sentía más seguro, aunque solo fuera un poco. Quizás era la presencia de Allen, con sus ojos agudos y su postura firme, como un escudo entre mí y la oscuridad que me acechaba. Esa noche, nos sentamos en la sala de estar de Allen, la tenue luz de una vieja lámpara de mesa proyectando sombras en las arrugas de su rostro. Puso la grabación del restaurante, la voz de Sane sonando de nuevo, fría y despiadada. «Mi hermano tiene que desaparecer antes de que se firme ese contrato. Esta vez, que sea limpio». Cada palabra era una daga en mi pecho. La escuché una y otra vez, buscando cualquier señal de que no era Sane, de que me había equivocado. Pero la voz era demasiado familiar. Apreté los puños, lágrimas calientes brotando, pero apreté los dientes para contenerlas. No era momento para la debilidad. Alan señaló la grabación, su voz firme y profunda. «Sane mencionó ese contrato. Dijo eso, lo que significa que no está actuando solo. Alguien está detrás de esto, dando órdenes, pagando por ello. Necesitamos seguir el dinero. Es la forma más rápida de desenmascarar al cerebro». «¿El dinero?», pregunté con voz ronca. «¿Cómo lo encontramos?». Alan esbozó una sonrisa débil pero confiada. «Tengo un viejo amigo, un ex compañero de los marines que ahora trabaja en seguridad privada y se especializa en investigaciones financieras. Se llama Marcus. Lo contactaré. Le pediré que rastree las transacciones ocultas. Si a esos matones les pagaron, habrá un rastro. Cuentas bancarias, empresas fantasma o algo que nos lleve al que mueve los hilos». Asentí, pero mi mente estaba en un torbellino. La idea de que Sane, mi hermano, pudiera ser solo un peón en el juego de otra persona me provocó un escalofrío. «¿Pero, quién? ¿Un rival de negocios o algo peor?». No me atreví a seguir ese pensamiento, pero las imágenes de mis padres aparecieron en mi mente. La dura mirada de mi padre, el frío favoritismo de mi madre. Sacudí la cabeza, tratando de desterrar la idea. Eran mi familia. No podían. 2 días después, Marcus nos contactó. Nos encontramos con él en un restaurante destartalado en las afueras, un lugar mugriento con mesas de plástico y un fuerte olor a aceite de freír. Marcus era un hombre de mediana edad, de hombros anchos, con cabello entrecano y ojos afilados como una cuchilla. Deslizó una pila de documentos sobre la mesa, su voz baja y concisa. «Seguí el rastro», dijo. Una gran suma fue transferida desde una cuenta vinculada a Fletcher Construction Group a través de 3 empresas fantasma antes de llegar a los matones. Alguien en la empresa de tu familia está pagando para que te eliminen. Se me heló la sangre. Fletcher Construction Group. La empresa de mi padre. De mi madre. De Sane. Miré a Marcus, esperando que dijera que era un error, pero su mirada solo confirmó mis peores temores. «¿Estás seguro?», pregunté, mi voz temblando. «Alguien podría haber hackeado la cuenta de la empresa o...». Marcus negó con la cabeza. «No hay señales de un hackeo. Las transacciones se realizaron a través de cuentas oficiales con códigos de autorización de alto nivel. Solo un puñado de personas en la empresa de tu familia tiene ese tipo de acceso. Tu padre, tu madre o Sane». Me quedé allí sentado, sintiendo como si el mundo se hubiera derrumbado bajo mis pies. Mi padre, Martín, quien una vez me dijo que no era lo suficientemente fuerte para heredar la empresa. Mi madre, Gloria, que siempre me miraba con decepción y colmaba a Sane de amor. Y Sane, mi hermano pequeño, ahora conspirando para matarme. Mi pecho se oprimió como si no quedara aire para respirar. Ellos realmente me quieren muerto, susurré, sin saber si le hablaba a Marcus, a Allen o a mí mismo. Alan me puso una mano en el hombro, su voz suave pero firme.
He visto a soldados traicionados por sus propios camaradas, Lincoln, dijo. Y tú estás en un tipo de guerra diferente, una guerra familiar. Pero no eres una víctima. Puedes levantarte y enfrentarlos. Tenemos la grabación y ahora tenemos el rastro financiero. Pero para estar seguros, necesitamos más pruebas. Algo que no puedan negar. Lo miré, lágrimas calientes corrían por mis mejillas, pero no las sequé. Son mi familia, dije, mi voz quebrándose. ¿Alguna vez me vieron como su hijo? ¿O solo fui una espina clavada en su costado desde el día en que nací? Alan no respondió de inmediato. Solo me miró, sus ojos transmitiendo una profunda empatía, como si él hubiera sentido heridas similares antes. No puedes cambiar el pasado, Lincoln, dijo finalmente. Pero puedes decidir tu futuro. ¿Qué quieres hacer? ¿Ir a la policía ahora o seguir cavando en busca de la verdad? Respiré hondo, tratando de reprimir el dolor que me desgarraba el pecho. Ir a la policía sería más fácil. Dejar que arrestaran a Sane, a mis padres, y terminar con todo. Pero sabía que si hacía eso, nunca descubriría toda la verdad. Viviría para siempre en la duda, preguntándome por qué mi familia me traicionó. Quiero saberlo todo, dije, mi voz resuelta. Quiero enfrentarlos con pruebas irrefutables. Quiero que respondan por lo que han hecho. Alan asintió, sus ojos brillando con determinación. Entonces seguimos adelante, dijo. Pero a partir de ahora, tienes que ser más cuidadoso que nunca. Saben que estás vivo y no se detendrán. Lo intentarán de nuevo hasta que lo consigan. Lincoln, tenemos que ser más rápidos que ellos. Tragué saliva, sintiendo como si una piedra me oprimiera el pecho. Las palabras de Alan eran un frío recordatorio de que el peligro aún acechaba, como un espectro escondido en las calles brillantemente iluminadas de Phoenix. La lluvia caía ligeramente fuera del parque, pequeñas gotas se adherían a mi cabello, haciéndome temblar, no solo por el frío. Miré a Alan, tratando de mantener mi voz firme. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, aunque en el fondo sabía que cada paso adelante me sumergiría más en esta pesadilla. Alan se puso de pie, ajustándose la chaqueta, su mirada afilada como una cuchilla. Les tenderemos una trampa, dijo, su voz baja pero resuelta. Tus padres, Sane, creen que tienen todo bajo control. Dejaremos que se incriminen a sí mismos en su propia casa. Una cámara oculta, un micrófono diminuto y su propia arrogancia harán el resto. Al día siguiente, conduje hasta la finca de los Fletcher en las afueras de Phoenix, con el corazón pesado como el plomo. Alan se sentó en el asiento del pasajero, inspeccionando en silencio una cámara diminuta y un micrófono inalámbrico, dispositivos que él llamaba juguetes de la vieja escuela. Grábalo todo, susurró, su voz tranquila pero segura. Solo tienes que mantener la calma. Actúa como si te estuvieras rindiendo. Cavarán sus propias tumbas. La finca apareció a la vista. Una mansión en expansión con columnas de mármol y relucientes puertas de cristal. Pero exudaba una frialdad tácita. Este fue una vez el lugar que llamé hogar. Pero ahora se sentía como una prisión donde oscuros secretos se escondían detrás de opulentos muros. Respiré hondo, salí del coche y sentí que estaba entrando en la guarida del león. Alan me siguió, interpretando el papel de un guardaespaldas que había contratado, parte del plan para evitar sospechas sobre su presencia. Llamé a la puerta y la ama de llaves de toda la vida, Clara, respondió. Me miró, sus ojos parpadearon con sorpresa antes de adoptar una neutralidad educada. Señorito Lincoln, dijo suavemente. ¡Qué sorpresa! El señor y la señora están en la sala de estar. Forcé una sonrisa tensa y entré. El aire en el interior era pesado, el olor a madera pulida se mezclaba con una tensión intangible. Mi padre, Martín, estaba sentado en un sillón de cuero, con un vaso de whisky en la mano, su mirada tan fría y penetrante como siempre. Mi madre, Gloria, estaba de pie cerca de la chimenea, su elegante vestido impecable, pero su sonrisa era rígida. Sane no estaba allí, un hecho que me trajo tanto alivio como inquietud. No estaba seguro de tener la fuerza para enfrentarlo todavía. Lincoln, dijo mi padre, su voz profunda y gélida. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a disculparte por destrozar a esta familia? Apreté la mandíbula, luchando por mantener la calma.
Vine a hablar, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Sé que alguien está tratando de hacerme daño. Anoche me atacaron en el garaje de la empresa. Contraté a este guardaespaldas. Señalé a Alan, que estaba de pie en silencio en un rincón, para que me proteja. Pero no quiero seguir luchando. Me retiraré. Dejaré el gran contrato. Estoy cansado. Mi padre enarcó una ceja, un brillo triunfante en sus ojos. Movimiento inteligente, dijo, su voz goteando arrogancia. Esa es la decisión más sabia que has tomado, Lincoln. Mi madre se adelantó, colocando una mano en mi hombro, pero su contacto fue frío, como una actuación ensayada. Lincoln, me has preocupado mucho, dijo, su voz fingiendo dulzura. Si te portas bien, todo estará bien. Nuestra familia necesita permanecer unida. La miré, mi corazón dolía. Sus palabras sonaban como consuelo, pero sus ojos brillaban con cálculo. Quería gritar, exigir porque me querían muerto, pero recordé el consejo de Allen. Mantén la calma. Deja que se expongan. Asentí, fingiendo agotamiento. Solo quiero que esto se detenga, dije. No causaré más problemas. Mientras hablaba, Alan se movía silenciosamente por la habitación, fingiendo revisar las ventanas como un guardaespaldas diligente. Pero yo sabía lo que estaba haciendo. Con movimientos rápidos y practicados, colocó una cámara oculta detrás de un cuadro enmarcado y un micrófono diminuto debajo del borde de la mesa de madera en el estudio. Los dispositivos eran tan pequeños que pasarían desapercibidos, incluso bajo escrutinio. Alan regresó, haciéndome un sutil gesto con la cabeza para indicar que todo estaba en su lugar. Nos fuimos poco después, dejando a mis padres en su complaciente satisfacción. De vuelta en casa de Allen, conectó los dispositivos a su ordenador portátil y la pantalla comenzó a transmitir imágenes de la finca. Las imágenes eran nítidas, el audio claro. Me senté allí, mi corazón latiendo con fuerza, esperando lo que esperaba y temía a la vez. No mucho después, Sane apareció en la pantalla. Entró en la sala de estar, su confianza habitual teñida de un rastro de tensión en sus ojos. Mi padre se levantó, su voz retumbando a través del micrófono, espesa de arrogancia. Se ha rendido, dijo, riendo a carcajadas. Lincoln siempre ha sido débil. Un poco de presión y se derrumba. Ese contrato es nuestro ahora. Mi madre soltó una risa fría y cortante. Lo hiciste bien, Sane, dijo. Pero la próxima vez, diles que lo hagan más limpio. Sin cabos sueltos como ese desastre en el garaje. Sane sonrió con suficiencia, su voz afilada como un cuchillo. No te preocupes, mamá. De todos modos, conseguimos lo que queríamos. Me senté frente a la pantalla, sin aliento. Sus palabras, sus tonos engreídos eran como dagas perforando mi corazón. Mi padre, mi madre, Sane, no solo me querían fuera de escena. Me querían desaparecido por completo. Alan me puso una mano en el hombro, su mirada suave pero resuelta. Lo tienes todo, Lincoln, dijo. Estas imágenes, la grabación, los datos financieros de Marcus. Nadie puede negarlo ahora. Apreté los puños, mis uñas clavándose en mi piel. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero ya no me sentía débil. En cambio, un fuego de rabia se encendió dentro de mí, ardiendo ferozmente e inextinguible. Pagarán, susurré, mi voz temblando de ira. Los llevaré a los tribunales. Quiero que me miren a los ojos y sepan que he ganado. Alan asintió, sus ojos brillando de aprobación. Lo haremos realidad, dijo. Han cavado sus propias tumbas. Ahora solo tenemos que sellar el ataúd. Al día siguiente, Alan y yo nos reunimos con una abogada recomendada por Marcus, Elena Martínez, una mujer de mente aguda con ojos de acero y una reputación formidable en el manejo de casos de delitos financieros en Arizona. Nos sentamos en su moderna oficina en el centro de Phoenix, sus ventanas con vistas a los relucientes rascacielos bajo el sol del desierto. Le conté todo, desde el ataque en el garaje de la empresa, la grabación de Sane reuniéndose con los matones, hasta los datos financieros de Marcus y el vídeo de la finca de los Fletcher. Alan se sentó en silencio, interviniendo solo cuando era necesario, pero su presencia era un ancla firme. Elena escuchó,
tomando notas en un cuaderno de cuero, sin apartar la mirada de mí. Cuando le mostré el vídeo final, hizo una pausa, respirando hondo. Esta es una prueba contundente, dijo, su voz baja pero segura. La grabación, las transacciones financieras y el vídeo incriminatorio. Esto no es solo un intento de asesinato. Es lavado de dinero y crimen organizado. El fiscal general de Arizona se lanzará sobre este caso. Pero Lincoln, tienes que prepararte. Esto no es solo una demanda. Es una batalla pública, y tu familia no se quedará de brazos cruzados. Asentí, mi corazón palpitaba. Lo sé, dije, con voz firme. Pero necesito justicia. Quiero que paguen por lo que han hecho. Elena esbozó una leve sonrisa, a la vez empática y resuelta. Bien. Prepararé la demanda. Acusaremos a Martín, Gloria y Sane Fletcher de conspiración para cometer asesinato, lavado de dinero y crimen organizado. Con estas pruebas, les será muy difícil escapar. Pocos días después, presenté la demanda ante la Corte Suprema de Arizona. La noticia se extendió como la pólvora. Los periódicos de Phoenix publicaron titulares: joven empresario demanda a su familia por conspiración de asesinato, Skyline Dynamics contra Fletcher Construction Group. Los medios de comunicación se arremolinaron. Reporteros se congregaron fuera de la oficina de Skyline Dynamics y de la finca de los Fletcher. Las cámaras destellaban como si quisieran devorarlo todo. La opinión pública se dividió. Algunos me apoyaron, llamándome valiente por enfrentarme al mal. Otros, conocidos de la familia Fletcher, susurraban que yo era un hijo desagradecido y desleal, inventando historias para destruir el legado familiar. Mis padres y Sane reaccionaron como esperaba. Mi padre llamó, su voz rugiendo por el teléfono. «¿Te atreves a demandar a tus propios padres, desgraciado ingrato? Te arrepentirás de esto, Lincoln». Mi madre apareció en televisión, sus lágrimas brillando con un toque teatral, afirmando que yo era un paranoico que intentaba arruinar a la familia por celos. Sane, como de costumbre, recurrió a las redes sociales, publicando largas diatribas acusándome de ser un traidor, un empresario fracasado desesperado por derrocar a Fletcher Construction Group para salvar a Skyline Dynamics. Pero no vacilé. Cada acusación solo alimentaba mi determinación. Alan permaneció a mi lado, recordándome que mantuviera la calma, mientras Elena trabajaba incansablemente, preparándose para el juicio como una guerrera lista para la batalla. «Están en pánico», dijo durante una reunión. «La gente como ellos siempre intenta crear humo para ocultar su culpa. Pero tenemos las pruebas, Lincoln. Y las pruebas no mienten». El juicio comenzó en una rara y fresca mañana de otoño en Phoenix. La sala del tribunal estaba abarrotada de reporteros, las cámaras apuntaban hacia mí mientras entraba, con Alan a mi lado, su comportamiento tranquilo pero imponente. Mis padres y Sane se sentaron en la mesa de los acusados, rodeados de un costoso equipo de abogados. Mi padre me fulminó con la mirada, sus ojos llenos de desprecio, como si yo siguiera siendo el hijo decepcionante que siempre había visto. Mi madre evitó mi mirada, pero su sonrisa forzada no podía ocultar su tensión. Sane, fiel a su estilo, sonrió con suficiencia, sus ojos brillando con arrogancia. Su abogado se levantó, su voz suave como el aceite, tejiendo una historia en la que yo era un fabulador, un empresario celoso que inventaba pruebas falsas para derribar a Fletcher Construction Group. Lincoln Fletcher no tiene pruebas creíbles, declaró ante el tribunal. Las grabaciones y los vídeos podrían estar manipulados. Este es un plan para manchar a una de las familias más respetadas de Arizona. Pero entonces fue el turno de Elena. Se levantó, tranquila pero imponente, y comenzó su presentación. Primero vino la grabación del restaurante de Oasis, la voz de Sane sonando claramente, discutiendo con los matones cómo eliminar a su hermano antes de que se firmara el contrato. Murmullos recorrieron la sala, los ojos del jurado se agudizaron. A continuación, Elena presentó los datos financieros de Marcus Harjan, detallando las transacciones desde Fletcher Construction Group a través de una empresa fantasma, Desert Holdings LLC, directamente a las cuentas de los matones. «Esto no fue una coincidencia», dijo Elena, su voz cortante. «Este fue un plan meticulosamente planeado, financiado por la propia empresa de la familia». Luego llegó el momento decisivo. Elena reprodujo el vídeo de la finca de los Fletcher.
La gran pantalla de la sala se iluminó, mostrando a mi padre, a mi madre y a Sane regodeándose de cómo Lincoln se había rendido, y sus planes para hacerlo más limpio la próxima vez. La risa fría de mi madre, la arrogancia de Sane y el tono triunfante de mi padre resonaron en la silenciosa sala del tribunal. La sala quedó en silencio. Algunos reporteros jadearon. El jurado susurró entre sí, y vi cómo el rostro de mi padre palidecía. Mi madre se cubrió la cara y Sane golpeó la mesa con el puño, sus ojos desorbitados por el pánico. Sus abogados intentaron contraatacar, argumentando que el vídeo podría estar editado, las voces fabricadas. Pero Elena estaba preparada. Llamó a un experto en forense digital del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, quien confirmó la autenticidad de las grabaciones, el vídeo y los datos financieros, sin signos de manipulación. Alan también subió al estrado, testificando como exmarine que él personalmente había colocado los dispositivos y seguido los procedimientos adecuados. Sé cómo es la verdad, dijo, su voz profunda resonando. Y la verdad está aquí mismo, frente a ustedes. Después de horas de deliberación, el jurado regresó. El juez leyó el veredicto, su voz sonando como una campana fatídica. Martin Fletcher, Gloria Fletcher y Sane Fletcher son declarados culpables de conspiración para cometer asesinato, lavado de dinero y crimen organizado. Mi padre se puso de pie de un salto, su rostro ceniciento, luchando contra el veredicto. Mi madre gritó, desplomándose en el suelo de la sala, suplicando desesperada. Sane me fulminó con la mirada, sus ojos ardiendo de odio como si yo fuera el que le había arruinado la vida. Me senté allí, con el corazón apesadumbrado. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no lloraba de tristeza. Lloraba porque, por fin, la verdad había salido a la luz. Cerré los ojos, respirando hondo, tratando de que el aire calmara la tormenta de emociones que se agitaba dentro de mí. Alan me puso su mano curtida pero firme en el hombro. Lo lograste, Lincoln, susurró, su voz baja y segura. Ganaste, no solo por ti, sino por lo que estás construyendo. Me levanté, mis piernas temblaban. Pero Alan estaba allí, un ancla firme. Salimos de la sala del tribunal, los reporteros nos rodearon de inmediato, gritando preguntas. Pero Alan levantó una mano para detenerlos, su voz profunda y autoritaria. Déjenlo en paz, dijo, y la multitud se apartó, dejándonos llegar al coche que nos esperaba. Las semanas posteriores al juicio fueron un torbellino. Fletcher Construction Group, que una vez fue el orgullo de Arizona, se desmoronó rápidamente como un castillo de arena ante la marea. Las acciones de la empresa se desplomaron. Los principales socios rompieron contratos y los bancos intervinieron para embargar activos con una velocidad vertiginosa. Los titulares gritaban, del imperio de la construcción al impactante complot de asesinato, la caída de la familia Fletcher. Los medios de comunicación descubrieron más escándalos, desde transacciones turbias hasta el historial de mi padre de intimidar a la competencia. Fletcher Construction Group, que una vez fue un símbolo de poder, se convirtió en una mancha en la historia de Arizona. La opinión pública era una espada de doble filo. Algunos me elogiaron, llamándome héroe por atreverme a enfrentarme al mal, incluso cuando venía de mi propia sangre. Otros, particularmente aquellos que conocían a la familia Fletcher, susurraban a mis espaldas, tildándome de traidor familiar, un ingrato ambicioso dispuesto a destruirlo todo por beneficio personal. Intenté que no me importaran los susurros, pero cada vez que leía un artículo o veía un comentario en las redes sociales, sentía una punzada aguda. No había querido destruir a mi familia. Solo quería vivir. El día de la sentencia llegó bajo un cielo azul claro. La sala del tribunal estaba llena de nuevo, pero esta vez el aire se sentía más pesado, como si todo Phoenix contuviera la respiración para el veredicto final. Me senté en primera fila, con las manos apretadas, las palmas sudorosas. Alan estaba a mi lado, silencioso pero siempre presente, como la figura paterna que nunca tuve realmente. El juez, un hombre mayor de mirada severa, leyó las sentencias, su voz resonando como una campana fatídica. Martin Fletcher, comenzó, es sentenciado a 20 años de prisión por conspiración para cometer asesinato, lavado de dinero y crimen organizado. Mi padre se puso de pie, su rostro pálido, los labios apretados. Desapareció la mirada arrogante, las lecciones sobre el legado familiar. Se lo llevaron, y vi cómo sus hombros temblaban ligeramente,
como si finalmente comprendiera el coste de su crueldad. Gloria Fletcher, continuó el juez, es sentenciada a 15 años de prisión por complicidad y encubrimiento. Mi madre gimió, sus manos agarrando la mesa de madera como si se aferrara a su dignidad perdida. Me miró, sus ojos llenos de resentimiento y dolor, pero no sentí más que un frío vacío. Ella había elegido a Sane, había elegido el poder, y ahora pagaría el precio. Sane Fletcher, prosiguió el juez, recibe una sentencia de 25 años por orquestar directamente la conspiración de asesinato y asociarse con una organización criminal. Sane se puso de pie de un salto, gritando maldiciones. Te arrepentirás de esto, Lincoln, gritó mientras se lo llevaban, sus ojos ardiendo de odio, pero su voz se desvaneció, disolviéndose en el aire mientras las puertas de la sala se cerraban tras él. Cuando el martillo del juez dio su golpe final, sentí como si una puerta en mi corazón también se hubiera cerrado. Se había hecho justicia, pero no trajo alegría. Solo dejó un vacío donde antes había cenas familiares, días de verano jugando a la pelota en el patio trasero y recuerdos que una vez creí reales. Salí de la sala del tribunal y la luz del sol volvió a deslumbrar, pero esta vez no me cegó. Sentí un ligero alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima. Alan caminaba a mi lado, sin decir nada, pero su presencia era suficiente. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, su voz baja y suave. Me detuve, contemplando el horizonte donde el desierto de Arizona se extendía infinitamente. No lo sé, dije, con voz ronca. Gané, pero lo perdí todo. Mi familia. Ya no estaban mucho antes de esto, ¿verdad? Alan me puso una mano en el hombro, sus ojos llenos de empatía. La familia no siempre es de sangre, Lincoln, dijo. A veces, la familia son las personas que eligen estar a tu lado cuando el mundo te da la espalda. Asentí, las lágrimas volvieron a correr, pero esta vez sonreí. Los meses posteriores al juicio fueron un viaje extraño, a la vez doloroso y liberador. Regresé a la oficina de Skyline Dynamics, pero cada vez que entraba, sentía un vacío. Mis empleados, que me habían apoyado en las buenas y en las malas, ahora me miraban con una mezcla de asombro y preocupación. Conocían la historia. ¿Quién no? Cuando dominaba todos los titulares, el joven empresario Lincoln Fletcher, de víctima de una conspiración familiar a símbolo de justicia. Pero no me sentía como un símbolo. Solo era un hombre tratando de levantarse después de que todo su mundo se hubiera desmoronado. Skyline Dynamics comenzó a prosperar. El juicio había puesto a mi empresa en el punto de mira, pero no de forma negativa. Nuevos clientes llamaron a la puerta. Socios importantes depositaron su confianza en nosotros y conseguimos contratos con los que antes solo había soñado. Pero esas victorias no podían llenar el vacío de mi corazón. Algunas noches, mientras las luces de neón de la oficina iluminaban mi rostro cansado, pensaba en las cenas familiares del pasado. Los días en que mi madre todavía me sonreía, aunque fuera a la fuerza. Los días en que Sane era solo mi tonto hermano pequeño discutiendo por un juguete. Esos recuerdos eran como fragmentos de cristal, afilados, intocables, pero me aferraba a ellos porque eran parte de mí. Alan se convirtió en una parte indispensable de mi nueva vida. Ya no era solo el conserje de Skyline Dynamics. Le ofrecí un puesto como consultor de seguridad, pero él solo se rió y lo rechazó. Me gusta la vida sencilla, Lincoln, dijo, pero aún así aparecía cada semana, trayendo una taza de café e historias de sus días en el ejército, como una figura paterna que nunca tuve. Una vez me llevó a un pequeño bar en las afueras donde él y otros veteranos se reunían. Allí, entre risas e historias de guerra, sentí algo que nunca había experimentado con la familia Fletcher. Sinceridad. La familia son las personas que permanecen a tu lado durante la tormenta, había dicho Alan una vez. Y me di cuenta de que él era mi familia ahora. No de sangre, no de falsas promesas, sino alguien que me defendió cuando el mundo me dio la espalda. Lo apreciaba, no solo por salvarme la vida, sino por mostrarme que podía levantarme de nuevo, incluso cuando todo se había derrumbado. Una tarde, mientras estaba sentado en mi oficina, contemplando el horizonte donde el desierto de Arizona se extendía infinitamente, escribí una carta, no destinada a nadie más que a mí mismo. En ella, volqué las lecciones que había aprendido. La verdad, aunque dolorosa, nos hace libres. La justicia no trae la felicidad completa, pero nos permite mantener la cabeza alta.
Y lo más importante, escribí, la sangre puede traicionarte, pero el honor y la rectitud nunca lo harán. Lo que importa es atreverse a levantarse, atreverse a cortar lo que es tóxico para protegerte a ti mismo y a lo que crees que es correcto. Doblé la carta, la guardé en un cajón y me levanté. Afuera, Fénix todavía brillaba con luces vibrantes, pero esta vez no me sentía solo. El camino por delante todavía estaba lleno de desafíos, pero lo caminaba sin el peso del pasado. Una voz tranquila pero resuelta dentro de mí habló. Lo perdí todo para conservarme a mí mismo, y esa fue la victoria más importante de todas. Y así termina un capítulo más. Gracias por vivirlo conmigo. Para no perderte lo que viene, asegúrate de suscribirte y ser parte de lo que construiremos. Que esta historia te inspire a crear la tuya. El futuro nos espera. Nos vemos allí.